Hoy vamos a ver el ciclo estándar de compresión de vapor con un intercambiador de calor. Como les decía en la anterior clase, eh, el contenido del primer parcial es básicamente las modificaciones que se le pueden hacer al ciclo estándar de compresión de vapor, añadiendo componentes y analizando cómo afectan esos componentes en el desempeño del ciclo estándar, cómo mejoran el rendimiento del ciclo. Antes de comenzar vamos a recordar cómo quedó el ciclo estándar de compresión de vapor luego de que al ciclo inverso de Carnot le hagamos las dos modificaciones que mencionamos, que es cambiar la turbina por una válvula e iniciar la compresión en estado de vapor saturado seco o vapor recalentado y no en estado de mezcla. Vamos a ver un pequeño resumen de lo más importante de cada componente. El primer componente era el compresor. El compresor es el corazón del ciclo estándar de compresión de vapor, porque es el que eleva la presión y hace que el funcionamiento sea como queremos. ¿Qué es lo que hace el compresor? Aumenta la presión. En el compresor asumimos que la entropía se mantiene constante y consume energía. Además, el refrigerante ingresa al compresor como vapor saturado seco o como vapor recalentado y sale de él como vapor recalentado. El condensador. El condensador es un intercambiador de calor. Consideramos que es isobárico. La presión entra y sale igual, se mantiene constante. Cede calor y el refrigerante ingresa al condensador como vapor recalentado y sale como líquido saturado seco, es decir, con título cero. La válvula de expansión. En la válvula sabemos que la entalpía se mantiene constante. Como el refrigerante se expande, la presión de salida va a ser menor que la de entrada y es un proceso real o irreversible. Y por último, el evaporador. Al igual que el condensador, consideramos que es isobárico, absorbe el calor, él hace la función de refrigeración porque absorbe calor del espacio refrigerado a baja temperatura. El refrigerante ingresa al evaporador como líquido o mezcla y sale de él como vapor saturado seco. Cuando dibujen o grafiquen su diagrama del ciclo, este de acá, la válvula para líquidos hay que hacerla con este símbolo, con el círculo y la X. Esta válvula, este símbolo representa que a la válvula está ingresando líquido subenfriado o comprimido o líquido saturado seco. Y sale de él, lógicamente, una mezcla en caso de que entre saturado seco. Esta otra válvula se utiliza generalmente para representar que está ingresando vapor saturado seco o vapor recalentado y sale de él vapor recalentado. Entonces esta es la que utilizaríamos para graficar en este punto del diagrama. Algunos conceptos importantes. Efecto refrigerante, recordemos que es la cantidad de calor absorbido en el evaporador por unidad de masa del refrigerante. Es igual a la entalpía de salida menos la de entrada. Esas son sus unidades, kilocalorías sobre kilogramos. Capacidad de refrigeración es la cantidad de calor extraída por unidad de tiempo. Esa es la ecuación de la capacidad de refrigeración. Este es un factor que nos ayuda a convertir unidades porque puede que el dato del enunciado nos lo den en toneladas de refrigeración. Nosotros lo convertimos a kilocalorías por minuto. El trabajo es la cantidad de energía que se le debe suministrar al compresor para que eleve la presión del refrigerante. Hicimos el balance de energía en la anterior clase y llegamos a esta conclusión de que el trabajo de compresión es igual a la entalpía de entrada menos la de salida. Potencia. La potencia es la energía suministrada al compresor por unidad de tiempo. Es igual a flujo másico por trabajo de compresión. Y por último, el coeficiente de operación. El coeficiente de operación es el cociente del efecto refrigerante por el trabajo de compresión. Indica la efectividad del sistema. Es decir, el calor que se logró extraer sobre el gasto de energía. En la mayoría de los ejercicios vamos a utilizar esta segunda ecuación
para calcular el coeficiente de operación. ¿Por qué? Porque puede ser que el ciclo tenga más de un evaporador o más de un compresor, entonces tenemos que considerar el flujo másico que circula por cada compresor o por cada evaporador. Perdón. Esta ecuación nos serviría cuando es un ciclo simple con un solo compresor y un solo evaporador, y sabemos que el flujo másico que circula es igual en ambos, entonces se podrían simplificar. Generalmente se utiliza esta segunda. Y bien, antes de comenzar a analizar el intercambiador de calor, vamos a resolver un ejercicio similar al de la anterior clase. Que dice, en un sistema de refrigeración con Freon 12 se tiene una unidad de evaporación de 1 tonelada de capacidad en el evaporador. La temperatura de diseño es de -8 grados centígrados. La presión de condensación es de 9,3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Determine la cantidad de refrigerante que circula por el sistema, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. La única diferencia con el ejercicio que resolvimos el anterior viernes es que nos está pidiendo el flujo másico. Ese sería el diagrama del ciclo, el esquema del ciclo, y este sería el diagrama presión-entalpía del ciclo. El punto 1 es vapor saturado seco, que sale del evaporador, se comprime hasta vapor recalentado, ingresa al condensador, la presión acá se mantiene constante, sale como líquido saturado seco, ingresa a la válvula de expansión, se expande, la línea punteada representa que es un proceso irreversible, se expande hasta la presión del evaporador y se repite el ciclo. Esos son los datos que nos da el enunciado. Nos dice que la capacidad en el evaporador es de 1 tonelada de refrigeración. La temperatura de diseño es -8 grados centígrados y la presión del condensador o la salida del compresor es de 9,3. Recordamos la ecuación que nos dice que la temperatura de diseño menos la temperatura del evaporador es igual a 10 grados centígrados. Nosotros no podemos hacer cálculos con la temperatura de diseño. Tenemos que encontrar la temperatura a la que está el evaporador. Bien, la temperatura en el evaporador sería entonces 18 grados centígrados. Recordemos que la temperatura del evaporador tiene que ser menor que la de diseño para que el flujo de calor sea como nosotros deseamos, es decir, desde el espacio refrigerado hasta el evaporador. Si la temperatura en el evaporador fuera mayor o igual a la temperatura de diseño, no podríamos cumplir la función que queremos, que es absorber ese calor del espacio refrigerado, porque el flujo de calor no iría en la dirección deseada. Bien, para el estado 1 entonces tenemos la temperatura, es -18 grados centígrados. Sabemos que la salida del evaporador, vapor saturado seco. Con eso podemos ingresar a la tabla. Ubicamos la temperatura, 17,8 es muy aproximado, nos sirve. Y la entalpía del vapor saturado seco, porque el título es 1. Entonces la entalpía 1 sería 42,92. Con eso quedaría definido el primer estado. También leemos la entropía porque recordemos que en este estado se ingresa al compresor y en el compresor la entropía se mantiene constante. Entonces esa entropía nos va a servir para definir el siguiente estado. También podemos leer la presión. Generalmente los datos que nos dan los enunciados es el de la presión. Como es un estado de saturación, la temperatura y la presión están en la misma línea. Bien, para el estado 2, sabemos que es un vapor recalentado. La salida del compresor es un vapor recalentado. Entonces, lo único que tenemos para definir el estado 2 es la entropía, que se mantiene constante, y la presión,
que es la presión alta del sistema, es decir, la de 9,3. Con esto podemos ingresar al diagrama presión-entalpía. Ubicamos la presión de entrada, que leímos que era 1,47, si no me equivoco. Y ahí estaría el estado 1. Ubicamos el estado 1 en la línea de saturación. Aquí se ve la campana inclinada. Esta sería la línea de vapor saturado. Ahí estaría el estado 1, en esa presión. Trazamos una línea de entropía constante. Estas son las líneas de entropía constante. Acá no sé si se ve la línea de 0,17. Como es un poco menor a 0,17, va a estar un poco a la izquierda. Esa línea de entropía constante la trazamos hasta que choque con la presión alta, con la presión del estado 2, que es 9,3. Y ahí estaría el segundo estado. Una vez ubicado el estado 2, trazamos una línea vertical para leer la entalpía. La entalpía en el estado 2 es aproximadamente 50. Otro puede ver 49,5, 50,5, 51. No hay problema. Igual el cálculo va a estar bien, el ingeniero se lo va a calificar bien. Pero ya si ven 54, lógicamente no. Pero lo que quiero decir es que pueden utilizar este diagrama directamente para no interpolar y perder tiempo interpolando. Y si ven un poco menos o un poco más, no importa. No es exacto porque todos tenemos distinta visión. Con eso quedaría definido el estado 2. El estado 3 es la salida del condensador. Sabemos que es un líquido saturado seco. Conocemos la presión porque sabemos que se mantiene constante. Y el título sería 0. Entonces ubicamos la presión en la tabla. Y leemos la entalpía del líquido saturado seco. Esa sería la entalpía para el estado 3. Y por último, en el estado 4 sabemos que la presión es la presión baja del sistema y la entalpía se mantiene constante porque es la salida de una válvula. Entonces sería igual que la del estado 3. Ya tenemos todo para determinar el efecto refrigerante. Recordemos que es la diferencia entre la entalpía de salida y la de entrada. El efecto refrigerante para estas condiciones sería 25,64. ¿Qué más nos pide el enunciado? Nos pide el flujo másico. Para determinar el flujo másico vamos a utilizar la ecuación de capacidad. Despejamos de esta ecuación el flujo másico. Nos dice que la capacidad es de 1 tonelada, nos decía el ejercicio, me parece. Creo que aquí. Sí, es 1 tonelada. Aquí está mal el enunciado. Voy a corregirlo antes de mandar la diapositiva. Con 1 tonelada de refrigeración utilizamos el factor que les mencioné hace un momento para que las unidades queden compatibles. Despejamos y nos sale que el flujo másico es de 1,97 kilogramos por minuto. El trabajo de compresión. El trabajo de compresión es igual a la entalpía de entrada menos la de salida. Tiene que ser negativo porque el sistema recibe energía. Entonces está bien que salga negativo. Ese sería el trabajo de compresión. Y por último determinamos el coeficiente de operación. El coeficiente de operación, recordemos que es el cociente entre el efecto refrigerante y el valor absoluto del trabajo de compresión. Entonces, reemplazando nuestros cálculos, nos sale que el coeficiente de operación para este ciclo es de 3,62 intercambiadores de calor. Vamos a recordar esta clasificación de intercambiadores de calor a grandes rasgos. Las características de un intercambiador de calor de contacto
son que los fluidos se mezclan para intercambiar calor, existe alta transferencia de calor, la construcción es simple, es decir, de bajo costo, y la presión en ambos fluidos debe ser igual para que los flujos puedan mezclarse. Intercambiador de calor de pared. En un intercambiador de calor de pared, la transferencia de calor se produce a través de una placa metálica o tubo que favorezca el intercambio de calor entre fluidos sin que estos se mezclen, como se ve en este dibujo de acá. Aquí estaría la entrada, ingresa el agua de refrigeración, entra el vapor, entra en contacto con el tubo, no se mezclan los fluidos, pero sí intercambian calor y sale condensado, es decir, se enfría. Así funcionaría un intercambiador de calor de pared. Mantienen su flujo independiente y otra característica es que la pared debe oponer la mínima resistencia posible al intercambio de calor para que el rendimiento del intercambiador sea alto y la energía sea aprovechada. Bien, el ciclo estándar de compresión con el intercambiador de calor quedaría de esta manera. Aquí se ubica el intercambiador de calor. ¿Para qué? Para que este refrigerante que sale del condensador como líquido saturado seco intercambie calor con el vapor saturado seco que sale del evaporador. El líquido saturado seco se va a subenfriar, va a salir del intercambiador como líquido subenfriado y el vapor que sale como vapor saturado seco del evaporador ingresa al intercambiador de calor y va a salir como vapor recalentado. Ese sería el diagrama para el esquema con intercambiador de calor. Estas líneas rojas representan el intercambio de calor. El refrigerante ingresa como vapor recalentado al compresor. Se comprime hasta la presión alta del sistema, ingresa al condensador, se condensa y sale como líquido saturado seco. Aquí ingresa al intercambiador de calor, intercambia calor con el vapor, se subenfría, sale como líquido subenfriado, ingresa a la válvula, se expande hasta la presión baja del sistema o la presión de evaporación, ingresa al evaporador, del evaporador sale como vapor saturado seco y se repite el ciclo. Ese sería el diagrama presión-entalpía para este esquema. Bien, recordando el anterior diagrama con un ciclo sin intercambiador, el refrigerante ingresaba a la válvula en estado de líquido saturado seco. Ahora ingresa como líquido subenfriado. Esto, si nosotros vemos, el efecto refrigerante aumenta. El efecto refrigerante aumenta. ¿Por qué? Porque ingresa más líquido al evaporador. Es decir, más líquido es capaz de cambiar de fase y absorber calor. Aquí se ve la diferencia. Si fuera un ciclo sin intercambiador de calor, ingresaría al evaporador en este punto. Como intercambia calor, el líquido se subenfría, ingresa en este punto. Hay más líquido en la mezcla capaz de cambiar de fase y absorber calor. Entonces el efecto refrigerante aumenta. Pero también va a aumentar el trabajo de compresión. ¿Por qué? Porque al compresor ya no está ingresando vapor saturado seco, está ingresando vapor recalentado. Es más, consume más energía comprimir un vapor recalentado que un vapor saturado seco, porque las moléculas están más agitadas, más desordenadas, entonces eso es un consumo extra de energía. Se ve también en la línea de entropía, que está un poco más inclinada que en el caso anterior. Entonces, resumiendo, ¿cómo funciona el intercambiador de calor? El líquido saturado procedente del condensador se subenfría hasta el punto 4 usando vapor del estado 6 que se calienta hasta el punto 1.
aumenta el efecto refrigerante porque hay más líquido en la mezcla capaz de cambiar de fase y absorber calor en ese cambio de fase. Pero también aumenta el trabajo de compresión. El aumento del efecto refrigerante y también el aumento del trabajo de compresión hacen que el coeficiente de operación se mantenga en un rango similar al del ciclo sin intercambiador de calor. Es decir, el aumento del efecto refrigerante debería hacer que el coeficiente de operación aumente, pero también está aumentando el trabajo de compresión. Entonces se mantiene más o menos en un rango similar. Los beneficios de utilizar intercambiador de calor, los reales beneficios, no son tanto las mejoras que se puedan tener en el coeficiente de operación, sino alargar la vida útil de los equipos. ¿Por qué? Porque al hacer que este líquido, este vapor saturado seco, se recaliente, estamos asegurando de que al compresor entre solamente vapor, porque en este punto, en el de saturación, existe la posibilidad de que algunas gotas de líquido lleguen al compresor y acorten su vida útil o disminuyan su rendimiento. Lo mismo en la válvula. En este punto del líquido saturado seco existe la posibilidad de que en la válvula existan burbujas de vapor que afecten su rendimiento. Entonces, si el líquido está subenfriado, aseguramos de que entre líquido a la válvula, y si el vapor está recalentado, aseguramos de que está ingresando vapor al compresor. Otra ventaja, una gran ventaja, es la disminución del flujo másico. ¿Por qué disminuye el flujo másico? Para un funcionamiento en rangos de temperatura similares. A diferencia del ciclo estándar, disminuye el flujo másico. ¿Por qué? Porque está aumentando el efecto refrigerante. Y según la ecuación de capacidad de refrigeración, si la capacidad de refrigeración se mantiene constante y aumenta el efecto refrigerante, el flujo másico tendría que disminuir para que se cumpla la igualdad. Esa sería otra ventaja. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer un ejercicio con el intercambiador de calor. Bien, a un ciclo de refrigeración estándar con temperatura de diseño de menos 12 grados centígrados se le instala un intercambiador líquido-vapor, el cual sale líquido subenfriado a 25 grados centígrados. Se sabe además que la presión del refrigerante en el condensador es de 8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Determine el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y la capacidad de operación. Bien, esos son los datos para el enunciado. La temperatura de diseño nos dice que es menos 12. La presión del condensador o la salida del compresor es de 8. Y la temperatura del líquido subenfriado es de 25 grados centígrados. ¿Hay alguien con el micrófono encendido? No sé si tiene preguntas. Ok. Bien, la temperatura del líquido subenfriado es de 25 grados centígrados. Esos son los datos del enunciado. Entonces, el efecto refrigerante, recordemos que es la diferencia entre entalpías de salida y de entrada del evaporador. El trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía de entrada y salida del compresor. Y para hacer los cálculos tenemos que encontrar la temperatura del evaporador. Para eso utilizamos la temperatura de diseño. En este caso vamos a comenzar definiendo el estado de salida del condensador, porque el estado 1 y el estado 2 son recalentados, vapores recalentados. Los vamos a definir más adelante.
Bien, la salida del condensador, recordemos que es un líquido saturado seco, entonces el título es 0, y la presión es la salida del compresor. Nos la está dando el enunciado, es de 8 kilogramos fuerzas. Con eso podemos definir el estado 3. Ubicamos la presión, la entalpía del líquido saturado seco, y esa sería la entalpía 3, 15,95. Esa sería la entalpía del estado 3. Con eso está definido el estado 3. El estado 4 es la salida del refrigerante del intercambiador de calor. Sabemos que sale como líquido subenfriado porque cede calor. El enunciado nos dice que ese líquido subenfriado sale a 25 grados centígrados. Entonces tenemos la temperatura. Y con la temperatura podemos ingresar a la tabla. Como no tenemos tabla de líquido comprimido o líquido subenfriado, podemos utilizar la de freón saturado directamente, haciendo la aproximación. Con la temperatura, directamente leemos la entalpía del líquido saturado. Sabemos que no varía mucho del líquido saturado a comprimido. Podemos hacer esa aproximación que igual la hacíamos en termodinámica. Entonces, interpolamos entre esos valores. En la tabla los valores son 26 y 21, por eso hay que interpolar. O pueden directamente utilizar el valor de 26,6. Va a ser muy cercano. El estado 5 es la salida de la válvula de expansión, entonces la entalpía se mantiene constante. La entalpía del estado 5 es igual a la del estado 4. Para definir el estado 6 tenemos la temperatura a la que funciona el evaporador, es menos 22 grados centígrados, y sabemos que el refrigerante sale como vapor saturado seco. El título es 1. Entonces ubicamos la temperatura en la tabla y leemos la entalpía del vapor saturado seco. Con eso quedaría definido el estado 6. La presión para el estado 6, si nos da la temperatura podemos leer la presión porque nos puede servir para utilizar el diagrama presión-entalpía si es que entra directamente al compresor. Leemos la presión para esa temperatura sería de 1,41. Ahora sí está definido el estado 6. Bien, para definir el estado 1 vamos a hacer un balance de energía en el intercambiador de calor. Ese sería nuestro espacio de análisis, nuestro sistema termodinámico. Entonces utilizamos la primera ley. Como nuestra frontera está un poco más afuera de las paredes del intercambiador, no hay intercambio de calor si nosotros analizamos del intercambiador con el sistema. El intercambio de calor es dentro del intercambiador. Entonces, como esta es nuestra frontera termodinámica, sabemos o asumimos que no existe intercambio de calor, porque no estamos analizando lo que sucede dentro del intercambiador, estamos analizando lo que sucede, cómo interactúa con el ambiente cercano. Entonces, por eso no hay intercambio de calor, porque no estamos analizando lo que pasa adentro, y tampoco hay trabajo. Entonces, ese sería el balance. Las entalpías de entrada van a ser igual a las de salida. ¿Cuántas entradas tiene nuestro sistema? Tiene 2 entradas y 2 salidas. Las 2 entradas son el estado 3 y el estado 6. Y las salidas son el estado 4 y el estado 1. Entonces reemplazamos. Serían la entalpía 3 más la entalpía 6 igual a la entalpía 4 más la entalpía 1. De esta igualdad conocemos la entalpía 3, la entalpía 6 y la 4. Solamente nos queda despejar la entalpía 1 y ya quedaría definido ese estado. Entonces reemplazamos los valores
Y determinamos que la entalpía 1 es 44,13 kilocalorías por kilogramo. Bien. Ahora vamos a encontrar la entropía de ese estado. ¿Cómo? Podemos ir a la tabla de freón recalentado. Sabemos que la presión es de 1,41 y conocemos la entalpía. Entonces podemos interpolar entre estos valores y determinar el valor de la entropía. Sería 0,182. No, este acá es el correcto. 17,64. Ok. Bien. Entonces, para definir el estado 2, conocemos la presión, es de 1,41, y conocemos la entropía porque se mantiene constante en el compresor. Con esto podemos entrar al diagrama presión-entalpía. Lo que hacemos es ubicar el estado 2 a la presión de 1,4. Aquí aproximadamente estaría la entropía de 0,176. Aquí está 17 y acá está 18. O podíamos directamente utilizar el valor de la entalpía, que es 44,13 si no me equivoco. Ubicamos ese 44,13 y lo intersectamos con la presión de 1,4. Ahí estaría el estado 1. Si es que no quieren hacer la interpolación para obtener el valor de la entropía. La presión alta o la salida del compresor es de 8. Entonces, trazamos la línea de entropía constante y lo interceptamos con la presión de salida, que es 8. Ahí estaría el estado 2. Podemos leer la entalpía. Acá está el valor de 50, está un poco a la derecha. Aproximadamente 51 sería la entalpía del estado 2. Bien, ya tenemos todo para definir, para responder a lo que nos pide el enunciado. ¿Qué nos pide? Determinar el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y la capacidad de operación. El efecto refrigerante es la diferencia entre la entalpía 6 y la entalpía 5. Sería 26,49. El trabajo de compresión es la diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 2. Y el coeficiente de operación es la relación entre el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Sería 3,86. Bueno, esa sería toda la clase de hoy. No sé